Saludos mis amados amigos y hermanos que me escuchan en esta hora, que Dios les bendiga. Hoy martes, segundo día de labor para muchas personas que trabajan de lunes a viernes, tercer día para aquellos que comienzan domingo. Pero hoy estamos aquí en Altar 24, comenzando una nueva jornada los días martes. Para todos aquellos quienes me escuchan alrededor de todo el mundo, quiero bendecirles, quiero saludarles, quiero en esta hora estrecharle un abrazo y decirle Dios te bendiga, decirte que la paz de Cristo sea contigo en el día de hoy y en esta semana. Yo creo fielmente que Dios tiene un propósito grande contigo y yo creo que Dios quiere usarte para cosas grandes. Yo entiendo de que no muchos de nosotros tenemos las mismas destrezas, pero sea lo que sea, Dios tiene un propósito enorme e inmenso con cada uno de nosotros. Hay un dicho que dice que el que no vive para servir, no sirve para vivir. Hemos sido llamados a servir en cualquier área, ya sea en lo poco o en lo mucho. Mucha gente piensa que para servirle a Dios uno tiene que tener cierta capacidad intelectual, lo cual es totalmente falso. Sabes que en pocas cosas, impactos grandes vienen con pequeñas cosas, mínimo que haga, y Dios puede hacer grandes cosas en la vida de aquellos quienes te rodean. Simple y sencillamente, déjate usar por Dios. Es lo único que podemos hacer, dejarnos usar por Dios, pedirle al Señor dirección y veremos cómo podemos ser bendecidos y usados por el Señor. Un saludo cordial a todos los ministros de Altar 24. Les digo que yo todos los días los escucho también a ustedes y somos totalmente bendecidos con lo que Dios pone en el corazón de cada uno de ustedes y verdaderamente les animo a que continuemos porque Dios está haciendo un impacto en las vidas de toda Latinoamérica. Y yo creo que Dios tiene un propósito espectacular con este ministerio de Altar 24 y quiero decirle que estamos muy bendecidos y muy honrados de ser parte de esta misma jornada con cada uno de ustedes. Recibo un saludo especial a mi hermano querido, el evangelista Miguel Escobar. Gracias por dejarte usar por el Señor. Este fin de semana en nuestra congregación allá en Skyland tuvimos la oportunidad de ver un movimiento poderoso allí en ese lugar. Yo creo que Dios está moviéndose de manera poderosa y quiere dejarse sentir en las iglesias. Y yo creo que las iglesias cuando le dan apertura al Espíritu Santo, cosas grandes suceden. Estamos hablando de cosas no descontroladas, iglesia. Estamos hablando de algo ordenado, de que Dios quiere hacer en la vida de cada uno de ustedes. Los impactos que Dios quiere hacer en tu vida, simple y sencillamente darle la rienda, porque sabes que todo lo que Dios hace es bueno. Todo. No hay por qué temer. Dios tiene grandes cosas para cada uno de nosotros. Un saludo cordial a mis hermanos de la iglesia Skyland. Y yo espero que este estudio sea de bendición para ustedes y pásenlo hacia adelante también como habíamos hablado el domingo en el culto de la mañana. Un abrazo especial para cada uno de ustedes. Un abrazo especial para cada uno de mis hermanos también de nuestra congregación en la Gran Cosecha. Dios está haciendo cosas grandes en esta congregación también. A cada uno de ustedes reciban mi abrazo, mi amada familia. Y lo mismo también, escuchen el estudio, aprendan, apliquen y vamos a ver cosas grandes, ¿verdad? Que Dios va a hacer en la vida de estas comunidades. Así que oremos los unos por los otros. Este es el reino de Dios. Bueno, mis amados, quiero compartir un estudio y les pido de antemano que si no tiene Biblia, hermano, denle la pausa a este botón ahora mismo y entonces vayan ustedes, busquen sus Biblias. Allí busquen una Biblia, también busquen un lapicero y busquen un cuaderno para tomar notas de las cosas que vamos a estar aprendiendo en este día, en esta tarde, en esta noche, a la hora que usted vaya a estar tomando este estudio. Y una de las cosas que Dios quiere que cada uno de nosotros hagamos es que salgamos del esquema de la comodidad
y que nosotros vayamos a ser partícipes en un movimiento evangelístico. Y cuando hablamos de evangelizar, estamos hablando de las buenas nuevas, buenas noticias. A mí me encanta escuchar buenas noticias. Yo sé que ustedes también. Así que el evangelizar es de llevar las buenas nuevas de salvación a aquellos quienes no tienen a Jesús. Y hay diferentes tácticas de hacerlo. Puede hacerlo hablando con la persona, bajo servicio, como sea, como Dios les vaya a poner en su corazón. Quiero compartir unas citas bíblicas, ¿verdad? Y vamos a estar indagando acerca de ello. ¿Cómo puedo ayudar a mi iglesia a evangelizar a los perdidos? Muchas veces tenemos esa pregunta: ¿cómo yo puedo aportar? ¿Qué puedo yo hacer para ser partícipe de evangelizar a los perdidos? Y cuando hablamos de eso, ustedes saben que en nuestra comunidad, aquellos quienes viven cerca de nosotros, conocemos de gente que nosotros sabemos que necesitan al Señor y cómo nosotros podemos evangelizar. Voy a estar compartiendo varias citas bíblicas. ¿Estamos listos? Y antes de eso permítanme orar por este momento y entonces que el Señor nos use. Padre, vengo delante de tu presencia en el nombre de Jesús, pidiéndote, Señor, que tú pongas, Padre Santo, vivamente en la práctica en nuestras vidas, bajo la palabra que vamos a recibir en este día, Señor. Gracias por cada oyente en Altar 24, por sus comunidades, por sus iglesias, por sus propias vidas, Señor. Y si aquel que esté escuchando todavía no te ha recibido como Señor y Salvador, que este sea el día para hacerlo, Señor. Y en el nombre de Jesús yo lo levanto. En el nombre de Jesús yo le declaro salvo en Cristo. Jesús, por tu llaga hemos sido sanados y lo declaramos en Cristo Jesús. Amén y amén. La iglesia se compone de obreros, ministros, siervos, ¿no? Y en el libro de Mateo capítulo 9, versículo del 35 al 38, Mateo 9 del 35 al 38 dice lo siguiente: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tenían pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Primero que nada, la iglesia del Señor se compone, obviamente, primero que nada, la presencia de Jesús como la cabeza de la obra. Luego de eso, pues estamos todos los obreros de allí. Cuando vemos la iglesia, estamos viendo que se compone de diversos ministerios, comenzando con el ministerio pastoral. El pastor, y cuando son congregaciones grandes, tiene a pastores asociados. También está el ministerio de la música, que es un ministerio totalmente profundo también. El ministerio de la enseñanza bíblica, ministerio de los niños, quien atiende a los niños, ministerio de los jóvenes, ministerio de finanzas, diferentes tipos de ministerios, lo cual cada ministerio se compone de ministros, obreros, que están listos para trabajar y funcionar en esas obras. Ahora bien, si vemos aquí el pasaje que acabamos de leer, estamos hablando de que dice que Jesús recorría todas las ciudades y aldeas. Él enseñaba en la sinagoga, predicando las buenas nuevas del reino, y también obraba milagros sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Entonces, también brincamos al versículo 37, donde le dijo a sus discípulos: a la verdad que la mies es mucha, mas los obreros pocos. Lo primero que tenemos que hacer, porque dice: rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies, es orar por estos obreros. Orar
por estos obreros. Yo siempre he dicho que cuando nuestras congregaciones que son pequeñas y estamos escasos de obreros, está reflejando lo que dice la palabra, que hay mucho que hacer, pero hay pocos trabajadores. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? La palabra nos enseña que lo primero que tenemos que hacer es de orar por esos obreros. Hay obreros que vienen a nuestras iglesias y van a llegar y existen. Lo que pasa es que todavía no han llegado. Pero nosotros oramos por estos obreros que van a llegar, estos obreros que van a venir, estos obreros que van a funcionar, van a llegar y van a ser de tremendo impacto y de tremenda bendición. Así que lo primero que tenemos que hacer, iglesia, es de ir delante del Señor y proclamar y orar por estos obreros con acción de gracia, diciendo gracias Dios por el obrero que va a llegar, por el ministro que va a llegar y va a ser levantado y va a reforzar nuestra congregación, va a reforzar nuestro ministerio, va a reforzar. ¿Por qué? Porque de estos obreros van a ser partícipe con nosotros y con ustedes para servir en el evangelismo, en alcanzar vidas para Jesús, y sigue creciendo y sigue rodando y seguimos marchando. Así que el primer paso, iglesia, es de orar por estos obreros. El segundo paso, dice en 2 de Corintios, capítulo número 5, versículo del 14 al versículo 15, dice: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Lo primero, orar por los obreros. Lo segundo, tener la motivación correcta. Oigan bien esto, iglesia. Hemos hablado en estos días acerca del desánimo que existe en medio del pueblo de Dios por diferentes razones, sea cual sea, pero ha habido un desánimo en el pueblo de Dios. Muchas familias desanimadas, muchas familias desmotivadas, pero ¿sabes qué? La Biblia a mí me enseña, porque la palabra dice, tened ánimo, yo he vencido, dijo Jesús. Yo tengo que ocuparme de tener ánimo. Yo tengo que ordenarme a mí mismo, a motivarme y a tener ánimo. Y como único yo puedo tener ánimo y motivarme y tener la motivación correcta, es mantener un enfoque no en las multitudes, sino mi enfoque en Jesús, mi enfoque en el Señor. O sea, primero oro por los obreros, luego tengo que tener la motivación correcta, porque tengo que reconocer, como dice la palabra, que el amor de Cristo nos, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Yo morí al viejo yo y volví a nacer en Cristo Jesús. Y dice en el 15, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, para nosotros mismos, sino para aquel quien murió y resucitó por ellos. O sea, mi vida no está centrado en mí. Ya yo no vivo para mí. Yo vivo para Jesús. ¿Sabes lo que es eso? El momento en que le entregué mi vida a Jesús, yo renuncié a mi propia egocentridad. Y ahora mi enfoque ha sido Jesús. Vivo para Jesús y soy hijo de Jesús. Y ya tocamos el punto de orar por los obreros y ya tocamos el punto de tener la motivación correcta en estos momentos. El próximo punto, el tercero, dice así lo siguiente: y busquemos en 2 de Corintios, capítulo número 5, versículos del 16 al versículo 21. Y escuchen bien con atención, dice: de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Uno de mis versículos favoritos.
Luego dice en el 18, y todo esto